Y este diagrama nos permite conocer en qué estado de agregación está. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos sólidos? Por ejemplo, estamos sólidos y vamos del sólido, por ejemplo, al líquido. ¿Alguien sabe cómo se llama ese cambio de estado? ¿Cómo se llama, señores, de sólido a líquido? Entonces, de sólido a líquido le vamos a llamar, por ejemplo, fusión, pero también puede pasar de líquido a sólido, por ejemplo. Pero, ¿qué significa esa recta, profesor, que lo separa? Esa recta, en esta recta, justo ahí se dice que se da el cambio de estado. O sea, justo en esa recta vamos a encontrar un cambio de estado. Es decir, si estuviera antes de la recta, decimos que es sólido. Y si estuviera después de esa recta, si pasa la recta, decimos que es líquido. Pero ¿qué pasa, profesor, si justo exactamente está en la recta? Ah, entonces, entonces, en esa recta, señores, en esa recta, se da el cambio de estado. O sea, en esa recta no existe, vamos a decirlo así, en esa recta lo que existe es un equilibrio de fases. ¿Ya? En esa recta lo que vamos a encontrar es un equilibrio de fase. Entonces quiere decir que en esa recta lo que va a existir es un sólido y también un líquido, o sea, ambos en equilibrio. En esta recta de aquí, en esta recta verde, lo que va a existir es un equilibrio también. Pero ya no es un equilibrio de sólido y líquido, sino en esta recta vamos a ver un equilibrio de líquido y gas. O sea, va a haber en esa recta, justo cuando intersecta este punto amarillo acá, va a haber líquido y gas. Y lo mismo ocurre en este lado, ¿no? O sea, si hablamos en esta curva A, en esta curva roja, acá hay otro equilibrio, ¿no? Acá hay un equilibrio en toda esa curva roja entre sólido y gas. Entre sólido y gas. Acá. Estamos. Entonces, señores, deben recordar que existen tres estados de agregación, existen equilibrio de fases, pero el que más me interesa es el punto triple. En el punto triple, ¿qué existe? A ver, en el punto triple existe gas, existe sólido, existe líquido. ¿Qué existe en un punto triple? Se le llama punto triple, señores. Se le llama punto triple porque es el único estado, temperatura, presión, es el único punto de la gráfica donde la materia se puede encontrar como sólido, como líquido y como un gas a la vez. Repito, el punto triple es el único punto de la gráfica donde puedes encontrar un sólido, un líquido o un gas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Señores, miren la gráfica. Ya. Vayamos a un ejercicio. A ver, vayamos a un ejercicio para entender estos conceptos. ¿Ah? A ver, vayámonos a un ejercicio. ¿Dónde estás? A ver, un ratito. Ya. Acá está el ejercicio, ¿no? Sí. Ah, ejemplos, son ejemplos. A ver, aquí está. Ejemplo, vamos a ver el ejemplo número 1. ¿Ya? Voy a resolver el ejemplo 1 y para la resolución de este ejercicio vamos a necesitar un pequeño espacio. Un ratito, por favor. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo 1. ¿Sí en mi pantalla, no, señores? A ver, vamos a ver el ejercicio número 1. Y luego vamos a analizar las proposiciones. Vamos por aquí. Acá voy a poner las proposiciones. A ver, ¿ya? A ver qué tal nos va. Poner más tamaño para que ustedes lo vean. ¿Ah? Ahí está. Listo. A ver, analicemos, dice. Analicemos la pregunta, señores, conmigo, por favor, dice. A ver, la representación gráfica, mira lo que dice. ¿Ah? La representación gráfica en la que existen diferentes estados de agregación de una sustancia, sólido, líquido, gas, en equilibrio se denomina diagrama de fase.
¿Cómo dibujo mi diagrama de fase? Mira, 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 así. Así. Sí dibujo mi diagrama de fase. Así. ¿Ya? En este lado está la presión y en este lado está la temperatura. Mira, estoy construyendo. ¿Ah? Luego me dicen que en el centro de la gráfica, este es del agua, dice que su punto de fusión y ebullición del agua a una atmósfera es 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Claro, pues ¿a cuánto se funde el agua? ¿A cuánto se congela? ¿A cuánto se derrite el agua? A 0 grados. ¿Y a cuánto se evapora? ¿A cuánto llega ebullición? A 100. Dice, su punto triple está a 0.01 grados, o sea, el punto triple, vamos a verlo por acá. Voy a poner línea punteada. ¿Por qué? Porque dice que el punto triple está por acá. Dice la temperatura es 0,01 grados Celsius. Este es el punto triple. Acá. Este es el punto triple. ¿Ya? Y está la presión, el punto triple acá, la presión de 0,06 atmósferas. 0,006 atmósferas. Ya. Entonces el punto triple lo tenemos en esa posición, señores. ¿Ya? Ok, es un punto triple. Ok, listo. Pero ¿qué entendemos? ¿No? A ver acá. A ver. ¿Qué entendemos por el punto triple? Es el punto triple. Vamos a poner la T de triple. Ya, vamos a poner acá la T de triple. Punto triple. Ya tengo mi punto triple. Ya. Luego también me hablan del punto crítico. Mira, ve, dicen que el punto crítico está acá arriba. Dice el punto crítico, mira, está a 374, o sea, por acá, pues, ¿no? 374. Y acá arriba está 218 atmósferas. Acá. Entonces, mira, aquí, arriba, 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 arriba está el punto triple, mira. Ve. ¿Te das cuenta? Está bien arriba el punto triple. Bajo, bajo, bajo. Ahí, un poco de pulso ya. Acá arriba está el punto crítico, ¿no? El punto crítico. Punto crítico. Ya. Ahora sí, ya tengo mi punto crítico y mi punto triple ya. Lo que puedo hacer es esto. Miren, yo les diría esto. Agarren del punto triple al punto esquinado, haz una curva. Mira, mira, curvita, curvita ya. Luego haz una curvita del punto triple al punto crítico, ¿ves? Otra curvita, ¿ves? Ahí está. Otra curvita. ¿Ya? Ahora acá hay el problema. ¿Cómo hago la curva acá? Algunos pueden ir la curva hacia arriba. Algunos pueden ir la curva hacia arriba. Y dice que hay otros que no van hacia arriba. Dice que otro su curva puede ir así, mira, ve. Para el otro lado así. Pero ¿sabes cómo vas a saber qué curva tomar? Hay un punto bien importante. Mira, hay dos datos. Dice que a una atmósfera, ¿has leído o no? ¿Qué pasa a una atmósfera? Dice, a ver, señores. Dice que a una atmósfera, ¿dónde está una atmósfera? Por acá, no, mira, mira. Por acá le voy a poner así un poquito exagerado, ¿ya? Dice que a una atmósfera de presión por acá. ¿Cuánto vale una atmósfera? Ve, ¿qué dice ahí? A una atmósfera, ¿qué existe una atmósfera, señores? ¿Ah? Dice que a una atmósfera, el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión está acá, mira, ve. Más o menos el punto de fusión dice que está acá, en este punto. ¿A cuánto está el punto de fusión? ¿Quién me dice? El punto de fusión está a 0 grados Celsius. Mientras dice que el punto de ebullición a una atmósfera está chocando acá. Está chocando esa curva. ¿Por qué? Porque ahí está a 100 grados Celsius. Profesor, ¿y por qué tiene que chocar a la curva? Claro, pues tiene que chocar a la curva. ¿Por qué? Porque en la curva se da el cambio de fase, ¿sí o no?
Profesor, no entiendo, ¿por qué choca la curva? Claro, mira, te explico de nuevo. Tiene que chocar a la curva, ¿no? Tiene que chocar a la curva, ¿por qué? Porque toda esta zona que está acá es la zona del sólido. Toda esta zona por aquí debería ser la del líquido y toda esta zona debería ser la del vapor agua, toda esta zona de abajo. Entonces, tiene que caer en este punto, porque en este punto de acá, ¿no? En este punto de acá se da el cambio de estado, acá. Acá se da el paso de líquido a vapor. Y acá, en este punto, se da la fusión, mira, ve, a una atmósfera. Entonces, quieras o no, esta curva no puede ir por acá, por ejemplo. No puede eso. ¿Por dónde tendría que pasar esa curva? Quieras o no, esa curva tiene que pasar por el cambio de estado, o sea, por el punto de fusión. Por eso te han dado ese dato, para que tú, mira, ves, pases por esa curvita, ¿ves? Qué bonito, ya está. Ya pasaste por esa curvita. El paso es sólido a líquido. ¿Ves? Qué bonito diagrama, excelente. ¿Ya? Ahora dice, ese es nuestro diagrama, eso necesitamos para responder la pregunta. A ver, primera pregunta dice, a ver, analicemos por favor, primera pregunta. Ya vamos a ponerle su enter para que se vea bonito, porque si no, está todo feito ya. Enter, su enter, ya está. Y acá su enter, ¿ya? A ver, ustedes me van a ayudar, ¿ya? Primera pregunta dice, a ver, analicemos. Primera pregunta, dice, lo voy a hacer de color, a ver, naranjado, a ver. Dice, a la temperatura de 0,1, esta es la temperatura, y a la presión de 0,06 atmósferas, esta es la presión, dice, se encuentra en equilibrio la fase sólida, líquida y gas. A ver, analicemos. ¿Qué ocurre a 0,01? Mira, aquí está. ¿Qué ocurre a 0,01 y qué ocurre a 0,06 atmósferas? ¿Ves? ¿Qué encontramos en ese punto? A ver, ¿lo vieron o no? Al punto triple. Entonces, en este dato 1, estamos hablando que el alumno va a estar en el punto triple. ¿Y qué ocurre, profesor, en el punto triple? Como ya hemos dicho, en el punto triple existe un equilibrio de fase sólida, líquida y gas. O sea, es verdadero, señores, si existe ese equilibrio en el punto 1. O sea, el punto 1 o la proposición 1 me está hablando de este puntito. ¿Se ve el color anaranjado, chicos? ¿Ustedes lo ven en sus computadoras? Yo creo que sí, ¿ah? Sí, profesor, se ve. Genial. Genial, genial. Dame 30 segunditos que voy a conectar la lap. No voy a hacer que se me apague. Y ahí sí se complica. Ya un ratito, a ver. Listo, señores. Ya, sí se ve. El punto 2, mira lo que dice. El punto dice a una presión de 0,5 atmósferas y 370 grados Celsius. O sea, me dan ya una presión y me dan una temperatura. Dice que el agua está en fase vapor. Vamos a ver, ¿ya? A ver, 0,5 atmósferas, lo voy a hacer de color azulito. A ver, azulito. 0,5 atmósferas, yo calculo que está por acá, mira, ve. Está por debajo de 1. Acá debería estar más o menos. O sea, está por debajo de 1, 0,5 atmósferas. Y la temperatura dice 300, ¿cuánto dijo? A ver, la temperatura dijo 370 ya. Tienen ustedes su material también. A ver, mira, vas por acá, vamos a buscar el 370, me paso, voy 160, me pagué 100, me paso. 370 está por aquí más o menos, aquí lo voy a poner aquí. Aquí está el punto 2. Acá me están hablando del punto 2. Me dicen 370, o sea, por acá. En ese punto 2, miren, ¿en qué estado de agregación está la sustancia? A ver, aquí está, 370. A ver, señores, ¿en qué estado de agregación está la sustancia acá? Punto 2. Ten en cuenta que esas tres áreas, el de la izquierda es sólido, arriba es líquido y todo lo que está abajo a la derecha, todo es vapor.
Entonces, en el punto 2 está como vapor. Dice, el agua está en fase vapor. Correcto, también esto es cierto. El agua está en fase vapor. ¿Ok? Ya. 3. Lo vamos a hacer de color. A ver, ¿qué color puede ser? Morado. A ver, vamos a ver qué dice. A una atmósfera y 10 grados Celsius existe el equilibrio sólido-vapor. A ver, a una atmósfera y 10 grados Celsius. Una atmósfera está acá. Ya lo vi, de morado. Pero 10 grados Celsius, yo me imagino que está por acá. Mira, ve. Mira, mira, mira. Más o menos por acá le voy a achatar, mira. 10 grados Celsius por acá. Claro, pues porque tiene que ser mayor a 0, pero menor a 100, ¿sí o no? ¿No? ¿O no? Y acá más o menos en este punto le voy a poner el punto 3. O sea, aquí el punto 3. En el punto 3, ¿cómo está la sustancia? ¿Estará en equilibrio? No. En el punto 3, ¿cómo está? A ver, ¿quién me dicen? Si el punto 1 era el triple, según los datos, y el punto 2 era vapor, en el punto 3, ¿cómo está? A ver, ¿quién me dice? Quiero una respuesta. Miren la gráfica. A una atmósfera y 10 grados Celsius, ¿cómo está nuestro agua? Porque este diagrama es del agua, no te olvides. ¿Alguien lo tiene? Nada. En el punto 3 está como líquido, porque esa es la zona de líquido. Toda la zona de arriba es la zona de líquido. Entonces, estaré en equilibrio a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 10 grados Celsius. ¿Estará en equilibrio? No, falso, no está en equilibrio. Eso no es cierto. Sino está como, ¿qué dijimos? Como líquido, ¿no? Está como líquido. Claro, pues eso está hasta por cultura general, ¿no? ¿Por qué? Porque a una atmósfera que vivimos nosotros, el agua ¿cómo está a una atmósfera y a 10 grados Celsius? Líquido. Listo. Clave, profesor, ¿cuáles son correctas? Nos pedían la 1 y la 2. Dice, ¿cuáles son correctas? ¿No? Listo, chicos, ahí está, mira, ves su diagrama. Vamos ahora por un segundo tema. Este segundo tema que voy a explicar trata, ¿no? Este es un ejemplo 5. Trata sobre los gases, ¿ok? Trata sobre los gases. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a recordar un poquito de gases. A ver, vamos a entrar a los gases un poquito, ¿ya? Préstame atención, por favor. A ver, ¿qué debemos recordar en gases? Mira, el estado de agregación de los gases es importante recordar este dato, lo que te dije hace un rato, ¿no? Un gas, la fuerza de cohesión es mucho menor a la fuerza de repulsión, ¿no? Pero mira, ve, hay dos tipos de gases, dices, gas real y gas ideal. ¿Cuál vamos a estudiar nosotros? Nosotros vamos a estudiar un gas ideal. Eso estudiamos, un gas ideal, ¿no? El modelo de gas ideal ayuda a explicar el comportamiento de los gases ideales considerando bajas presiones y altas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno habla de los gases ideales, estos gases ideales tienen una buena precisión, vamos a decir, en cuanto a su fórmula, a bajas presiones y altas temperaturas. Se asemejan mucho a la conducta de un gas real, vamos a decir. ¿Qué es un gas ideal? Mira, ve. Un gas ideal, visto de otra manera, es un gas que cuadra muy bien con esta fórmula. ¿Has escuchado esta fórmula, amiguitos? Pavo, ratón. No sé si la han escuchado. Pavo, ratón. ¿Ah? Un pavo, ratón. ¿Ok? Estamos. Pavo, ratón. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, cuando hablamos pavo, ratón, ¿no? Acá, ¿dónde está? ¿Listos? A ver. A ver acá. A ver, ya está. Entonces, hay una teoría que quiero que entiendas. Esta teoría de acá me parece interesante. A ver, quiero que todos entiendan la teoría cinética molecular. Mira lo que dice la teoría cinética molecular. Uno, dice que los gases, mira, dice uno,
Dice que los gases están formados por moléculas. 2, los gases tienen masas puntuales. 3, dice que en los gases la fuerza de atracción es despreciable, ¿no? Y 4, dice que el volumen de las moléculas es despreciable, o sea, el tamaño es despreciable comparado al volumen del recipiente. ¿Logras entender esto? Mira, ve. Dice que la fuerza de atracción o repulsión no se considera, que tienen masas puntuales y que los gases están formados por moléculas, obviamente, ¿no? La teoría cinética molecular también nos dice que existen, mira, que hemos puesto 5, ¿no? 4, entonces esto sería 5. La teoría cinética molecular también nos dice, ¿no?, que cuando choca molécula con molécula son choques elásticos. En cambio, cuando choca molécula con el recipiente, existen lo que conocemos como la presión. O sea, la presión, señores, se debe no al choque de una molécula con otra molécula, porque el choque de la molécula con molécula es elástico y no hay transferencia de energía. En cambio, el choque de la molécula al recipiente o a un área, vamos a decir, determinada, es lo que conocemos como la presión. ¿Ok? Es la presión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Eso es lo que conocemos como teoría cinética molecular. Como te digo, hay una fórmula muy conocida como pavo ratón, ¿no? Donde los gases ideales, ¿no?, obedecen esa ecuación. Sin embargo, los gases ideales también se asemejan a la actitud real de un gas, pero cuando trabajan a presiones, como dice acá, bajas presiones y altas temperaturas. ¿Ya? ¿Estamos? Y no te olvides que la teoría cinética molecular nos dice que los gases están formados por moléculas, tienen una masa puntual, la fuerza de atracción es despreciable, es decir, acá lo que podríamos decir no se consideran, ¿no? O sea, según la teoría, escúchame, según la teoría cinética molecular, no se considera fuerzas de atracción ni repulsión. O sea, los gases no se atraen ni se repelen, según la teoría cinética molecular. ¿Ya? También la teoría cinética molecular nos dice que el volumen de la partícula es despreciable. O sea, no se considera, y esto hay que anotarlo por favor porque no lo han puesto y me parece delicado. Acá debió decir no se considera el volumen, según la teoría cinética molecular, el volumen del gas. ¿Por qué? Porque es despreciable o muy pequeño en comparación al recipiente. ¿Ya? Son datos importantes. Les tómale una captura, por favor. A ver, amiguitos, tómale una capturita. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Entonces son los 4 primeros postulados de la teoría cinética molecular. Y además hemos dicho, hemos indicado, a ver, ahí está. Ok, listo. Ahí está. Entonces, cuarto y quinto postulado, tenemos 2 tipos de choques. Choques elásticos y choques contra las paredes. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el choque que ejerce la presión? Acuérdate, la presión de un gas es ejercida por el choque, como dice ahí, de la molécula recipiente. Bueno, antes de hablar de las variables, vamos a ver una pregunta que tiene que ver con la teoría cinética molecular. Mira, ve. A ver, atentos, atentos. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. Decimos entonces. Uy, ¿qué está pasando acá? Tanto han hecho ya. Se lo que hace. Bueno. A ver acá. Justo esta problemita dice. La teoría cinética molecular, mira qué bonito texto, ¿no? De gases ideales fue propuesta por Daniel Bernoulli en 1738
y perfeccionada por James Maxwell y Boltzmann, donde desarrollan el modelo de gas ideal. Logran explicar el comportamiento de estos en términos de propiedades y movimientos de sus partículas utilizando ciertos postulados. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta respecto a los postulados, ¿no? El gas se comporta en forma ideal. Mira, el gas se comporta en forma ideal, ¿ya? A bajas temperaturas y elevadas presiones. Eso es falso. ¿Por qué, profesor? Porque el gas no se comporta como ideal a bajas temperaturas, sino, diríamos más bien, a altas temperaturas. Y las presiones, ¿no? Tendrían que ser altas presiones. Disculpen, bajas presiones, ¿no? Ok, listo. O sea, un gas real tiene la conducta de un ideal, ¿no? Existen fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas. Esto hay que decirle que es falso según la teoría cinética molecular. Porque ojo que aquí estamos estudiando, a ver, aquí estamos estudiando nosotros, ¿no? Estamos estudiando la teoría cinética de los gases, ¿entiendes? Y según la teoría cinética de los gases no existen fuerzas de atracción ni repulsión. Esto de acá debieron colocarlo, pero no he visto en la teoría. Noten esto, por favor. La temperatura de un gas ideal es proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas. Claro, entonces acá hay que poner como punto 6, no lo han puesto. Creo que está en el boletín de CEPRE. Anoten el punto. Les di 6, ¿no? 6 conceptos. Este sería el 7, pues. No lo han puesto. Punto 7 pondríamos ahí, ¿no? En nuestro cuaderno, hagamos otro resumen. Punto 7. Aquí lo que quiere decir es que la energía cinética promedio es directamente proporcional a la temperatura. O sea, a mayor temperatura, ¿qué sucede, señores? A mayor temperatura, mayor energía cinética promedio. Por eso dice, la temperatura de un gas ideal es proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas. Claro, pues no lo habían puesto, ¿no? Pero ahí lo he colocado, ya, verdadero. ¿Las moléculas son de forma esférica? No, en ningún momento hemos dicho que es de forma esférica. Y volumen apreciable. Bueno, en realidad sí se podría en parte considerar las moléculas grupos puntuales, no específicamente esféricas, pero el volumen no es apreciable, sino el volumen es despreciable. O sea, tienen un volumen tan pequeño que no se considera. Ahí está. Acá le vamos a poner falso. Entre más colisiones de las moléculas ocurran en un área determinada, menor será la presión ejercida por el gas. Repito, entre más colisiones de las moléculas ocurran en un área determinada, menor, no, que es falso. Mientras mayor choque hay de la molécula al recipiente o al área, mayor presión será falso. Por eso la única correcta, amigos, será la C. A ver, no sé, una capturita de pantalla ahí. La correcta es la C. Ok. Profesor, disculpe, ¿puede ir al ejercicio 1 para tomar la captura, por favor? Claro que sí, amigo. Ahí está. Ve, está todo tipiadito. A ver, me dices, me das la voz de mando, sí o no. Igual no se olviden que todo esto queda grabado, ¿no, señores? Pueden ustedes también volver a ingresar y tomarle capturita, ¿no? ¿Ya? A las ¿Estamos bien, amigos? alternativas de la 1 puede volver, por Claro, favor. claro. Ahora acá las alternativas, ¿no? Porque lo he resuelto en dos partes para que se vea bien, ¿cierto? Ya, muy bien. Me Ya, dan profesor, gracias. 10 segunditos. Voy a tomar mi cafecito ya. Listo, seguimos. Gracias. Ahora, está bien conocida, ya que estamos hablando de gases. Cuando un alumno estudia gases, debe saber 4 cositas. ¿Cómo que 4 cositas, profesor? Claro, mire, tómale una capturita también, ¿ya? Las 4 cositas que un amigo debe saber de gases es lo siguiente, mira, ve. ¿Ya? Un amiguito debe saber de gases estas 4 cositas, ¿ya? A ver, uy. Entonces, el alumno tiene que saber básicamente estas 4 variables de gases.
Los gases tienen 4 variables. Tenemos la presión, que es la P. Acuérdate, ¿a qué es P, señores, en nuestra clase de hoy? Presión. ¿Ok? ¿Qué es V? Volumen. ¿Qué es T? Temperatura. ¿Y qué es cantidad de sustancia? Mol, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir en qué se mide la presión? Mira los datos, ¿ves? Se mide en atmósfera, mililitros de mercurio. Y tú debes saber este dato, mira, ¿ve? Que una atmósfera, para los que no se acuerdan, ¿cuánto vale una atmósfera, señores? Una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Muy bien. El volumen se mide en litros, ¿ok? El volumen se mide en litros. La temperatura lo mides en Kelvin también. Acá un dato muy importante. Siempre que vayas a tu examen, el día de hoy también incluso, la temperatura nunca la podemos trabajar en Celsius. Cuando te den el dato en Celsius, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando te den los datos en Celsius, le vas a sumar 273 y lo vas a llevar, ¿sabes a qué? A Kelvin. ¿Ya? Cuando te den los datos en Celsius, ¿ok? Lo vas a llevar a Kelvin. ¿Ok? Ahí está. Y por último, tenemos, en este caso, ¿no? En este caso, el mol. ¿Cómo calculas el número de mol? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? ¿Cómo calcular cantidad de sustancias mol? Hay una fórmula que les enseñé para hallar mol. A ver, se han olvidado ya, chicos. ¿Cómo es posible este suceso? A ver. Masa sobre masa molar. Estamos. Masa sobre masa molar. Ya. Ahí está. ¿Ok? Listo. Ahí está. Entonces, estas son las variables. Con estas variables, nosotros podemos recordar una fórmula muy conocida. Mira, ve. Hay una fórmula muy conocida que es el famoso. Vamos a hacerlo por partes porque el tiempo no nos da acá. Hay una fórmula muy conocida. Esto lo voy a ver, acá lo voy a resumir ya porque el tiempo no nos va a dar para hacer más cositas. Así que yo les voy a pedir, por favor, copiemos acá bien chévere, ¿ya? Ay, esto lo solucionamos ahorita. Ya está. Vamos a hacer un nuevo diseño ya, mira, algo chiquito, algo chiquito, algo chiquito. Ajá, ya está. Y acá, como yo soy experto, vamos a insertarle una columnita más. Ay, ¿qué está pasando acá? Insertar una columna, no más quiero. Nada más. Ya ves, ahora sí. Y quiero combinar estos, ¿ves? ¿Sabes que todo se puede hacer acá? La magia ya. Vamos a agrandar. A ver, yo necesito que aprendas esto. Ya, préstame atención, por favor. Préstame atención. A ver. Te voy a resumir la fórmula, ya. A ver, mira acá. Ustedes deben saber la madre de todas las fórmulas. ¿Tú sabes cuál es la madre de las fórmulas de los gases ideales? ¿Alguien se acuerda la madre? Lo dije hace rato, ¿ah? Mira, hay 3 fórmulas en gases ideales. La madre, a ver, acá hay 3. Ve anotándola. Una se llama pavo ratón, ¿ya? Una se llama pavo igual a ratón. ¿Qué es pavo ratón, señores? ¿Qué es P, señores? A ver, ¿quién me dice P? ¿Qué es P? Presión, Presión. V, volumen, volumen. R, constante de los R es gases. una constante de gases. Temperatura es T. ¿Y N qué es N? N es mol. Entonces, esta fórmula ustedes la van a usar, señores, cuando en un examen les venga mol, tienen que usar esa formulita. ¿Ya? Estamos. Luego, a veces el alumno, en vez de poner N, le pone esto, mira, ve. Dice pavo, ¿no? Pavo igual. En vez de poner N, porque el alumno puede poner N, le pone RT, el alumno a veces decide ponerle masa. Entonces, en vez de ponerle N, le puedes poner masa sobre quién. ¿Se acuerdan cómo hayas mol? Sobre masa molar.
Así el pavo ratón se vuelve pavo mamá rata. Y de esa manera, nosotros, señores, podríamos decir, esta segunda fórmula, el alumno lo usa cuando en el examen le venga masa. Si en el examen te viene masa en gramos, usas esa segunda fórmula. Pero hay una tercera fórmula que no la vamos a usar hoy, pero que es importante que sepas. Cuando en el examen te pidan la densidad de un gas, tú vas a decir que densidad de un gas es puma sobre la rata. Puma sobre la rata. ¿Ya? Estamos. Donde el valor de esta variable es la densidad. ¿Estamos o no estamos? La densidad. ¿Sí o no? Ya. Ahora, de esta fórmula que está aquí, del pavo ratón, dicen, ¿qué pasaría si R es una constante? R es una constante, pues. Y el mol también sería constante. ¿Tú sabes qué es una constante, amigos? Una constante es un valor que no cambia. Y ustedes saben constantes, por ejemplo, ¿cuánto vale pi? A ver, ¿cuánto vale la constante pi? ¿Quién me ilustra? ¿Ah? ¿Cuánto vale la constante pi? Ahí está. Excelente, ¿ves? Mira, mi amiga se sabe la constante matemática pi. Ahora, ¿quién se sabe la constante de gases ideales R? Nadie, ya, ok. Este es una constante, mírame. Vale 0,082. Pero no te asustes, no lo vas a memorizar. En el examen te lo van a dar de dato, ¿ya? ¿Te parece? El R en el examen te lo dan de datos. Pero así como es el pi, como el pi es una constante, este R también es una constante. Y dice que para aplicar leyes, imagínate que las moles no cambian. A ver, si R fuera constante y si N fuera constante, ¿qué fórmula sale? Te estoy resumiendo. Te estoy haciendo un real resumen de gases, mira, ve. Te estoy resumiendo el tema de gases, ¿ya? Mira, para trabajar al toque. A ver, si R fuera constante y las moles fueran constantes, ¿qué quedaría? Porque las constantes no cambian, ¿sí o no? ¿Quién cambiaría entonces? A ver, date cuenta, si R es constante y N es constante, ¿quiénes cambian? Mira, ve. Cambiaría P, cambiaría V y cambiaría T, ¿o no? Entonces ahí surge una formulita que tú la habrás visto quizás en los libritos y se conoce como pavo, como pavito, pavito. ¿Has escuchado el pavito, pavito, no, amiguito? Ya, mira, ve. Dice profesor, o sea, quien va a cambiar es la presión. Pavito 1, pavito 1 igual a pavito 2, ¿no? Mira, ve, dos pavitos. Ah, dos pavitos. ¿Te parece? Ya. Entonces, pero ahora imagínate a esta fórmula hacerle todo esto, mira, ve. Ya dijiste que las moles son constantes, ya lo dijimos. También dijimos que R es constante, ¿cierto? Ahora imagínate, a pesar de tener ya esas constantes, N y R, ahora imagínate qué pasaría si T fuera constante. Dice, cuando la temperatura es constante se le llama isotérmico. Cuando la presión es constante se le llama isobárico. Y cuando el volumen es constante se le llama isocórico o isométrico. Si la temperatura es constante, ¿quiénes son las variables? ¿Quiénes cambian? Presión y volumen. Si la presión fuera constante, ¿quiénes cambian? Volumen y temperatura. Y si el volumen fuera constante, ¿quién cambia? Presión y temperatura. Entonces, si cambia la presión y la temperatura, ¿qué dices? Fácil, profesor. Si cambia la presión y la temperatura, yo hago esto, mira, ve. A ver, profesor, o sea, usted me está diciendo que existe un proceso llamado isotérmico, conocido como la ley de Boyle-Mariotte, donde la presión cambia. Entonces, presión 1 por volumen 1 debería ser igual a ¿qué, señores? Si la presión y volumen cambia, ¿de quién estamos hablando? Presión 1 por volumen 1 sería igual a ¿quién? A presión 2 por volumen 2. Se llama ley de Boyle. Profesor, ¿por qué no usó la temperatura? Porque la temperatura, ¿cómo es? Constante. Ah, la energía interna no cambia, pues porque es constante, ¿sí?
En cambio, en el otro caso, mira, ve, ¿qué pasaría si la presión fuera constante? La famosa ley de Charles, proceso isobárico. Si la presión es constante, cambia quién? El volumen y la temperatura. Pero según la ley de gases, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, o sea, se dividen, pues. BT1 igual a BT2. Y si el volumen fuera constante, usas presión-temperatura. Pato 1, pato 2. Señores, necesito que por favor le tomemos una captura a este resumen, porque con este resumen voy a resolver 2 ejercicios, ¿ya? Con este resumen voy a resolver 2 ejercicios. A ver, por favor, le tomamos capturita. Entonces, mira, ve, aquí hemos hecho un nuevo cuadro, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Hemos puesto acá la fórmula que vamos a usar, ¿no? La fórmula. Ya, para cada proceso. Entonces, mira, hay Boyle, hay Charles y hay Gay-Lussac. A ver, a ver, ya estamos. Un ratito, por favor. Ya está. Listo. A ver, señores. ¿Ya está? Ya, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a hacer ejercicios. A ver, un ratito, por favor. Ya. A ver, señores, decimos. A ver, vamos a los ejercicios. Ya todo esto ya hemos resumido, ya está, estamos pro, vamos a practicar. ¿Está bien? Ya si nos sobra tiempo, al final regresamos por algo más, pues. A ver, vamos a ver entonces. ¿Ya? Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Ya, vamos a resolver este problemita, por favor. Todos. La 3, a ver. Vamos a ver la pregunta 3. Tiene 3, se resuelve en 3 partes. Yo creo que lo puedo resolver en un solo PPT, así que no hay mayor problema. Ya. A ver, por favor. A ver, ¿dónde está? Ok. ¿Dónde está por acá? Dice, la ley de Boyle. A ver, señores, la ley de Boyle dice, ¿se acuerdan de la ley de Boyle? A ver, vamos a practicar, amiguitos, vamos a practicar, ya. A ver, acá. A ver. Si me hablan de la ley de Boyle, ay, creo que vamos a hacerlo en 2 partes, porque si no se va a ver muy pequeño, quizás. Acá vamos a dejar espacio para la ley de Boyle y la segunda. La tercera lo hago aparte, ya, en el siguiente. Ok, dice, a ver, vamos. Dice, la ley de Boyle, mira acá, amigos, esa temperatura constante. Entonces, cuando alguien me dice ley de Boyle, a ver, profe, ley de Boyle. Ah, ya me acordé, profesor. Ley de Boyle es un proceso isotérmico. Claro, pues, profesor. O sea, sí tienes razón. La ley de Boyle es un proceso isotérmico. O sea, la temperatura es constante. Profesor, si es temperatura constante, yo le aplico esta fórmula, profesor. Mire, ve. He estado atento, le he tomado captura a su clase y es pavo 1 igual a pavo 2. Qué bonito, ¿eh? Pavo 1, pavo 2. Además, profesor, dice que la energía interna del sistema cambia. Profesor, no sea malo, no, eso no es cierto. Esto es falso. Acá debió decir no cambia. ¿Por qué, profesor, no cambia la energía interna? Claro, pues,
Si la temperatura no cambia, entonces la energía interna no cambia, pues. Entonces decimos asterisco, ¿no? Asterisco. La energía interna, como es igual temperatura constante, la energía interna, le voy a escribir por acá, disculparán la letra, energía interna no cambia. ¿Te das cuenta, amiguitos? La energía interna no cambia. ¿Ya? Ahí está. Entonces la primera era falso, pues señores. La segunda dice, en un proceso isobárico, a ver, ¿qué entendemos por isobárico? A ver, claro, isobárico, presión constante. Si yo me digo isobárico, la presión es constante, ¿qué decimos? A ver, isobárico, presión constante, BT1 igual a BT2. ¿Ya? Listo. Dice, en un proceso isobárico la presión es constante y existe cambio de volumen. A ver, claro, existe cambio de volumen y la presión es constante. Claro, claro, isobárico significa presión constante. Claro que sí. ¿Quién cambia? El volumen y también cambia la temperatura. Correcto, correcto, señores. Eso es correcto. Ok, ¿qué dice la tercera? Mira, vamos falso, verdadero. O sea, puede ser la A o puede ser la D, ¿ya? Puede ser la A o puede ser la D. Ya. Entonces aquí es falso, verdadero, ya. La última dice, en el gráfico es según la ley de Gay-Lussac. A ver, Gay-Lussac, ¿qué decía? A ver, Gay-Lussac decía, por acá lo colocamos, Gay-Lussac decía que es un proceso, ¿no? A volumen constante. Volumen constante, ya. Si es volumen constante, se cumple la fórmula. A ver, volumen constante, señores, ¿quién me ayuda? ¿Qué fórmula es? A ver, ¿quién se acuerda? Si el volumen es constante, Gay-Lussac, ¿qué fórmula aplicamos? Pato 1. Ah. ¿Igual a quién? A Patito 2. ¿Sí o no? Pato 2. Señores, una pregunta. La presión 1, ¿cuánto vale? Mira, imagínate que este punto, mira, préstame atención, ¿ah? Imagínate que este punto fuera el punto 1 ya. Vamos a ponerle punto 1. ¿Sabe por qué le pongo punto 1? Porque tengo el dato de la presión 1, ¿ves? Va a ser mi punto 1. Porque el punto 2 o presión 2 no me la dan. Esta quiero hallar, mira, ve. La presión 2 quieren saber cuánto es. Dice que es 0,36. Este punto vale punto 1. Punto 1. Y este punto de aquí, vamos a ponerle punto 2. Entonces, ¿sabes lo que me están dando? Es la temperatura. Pero hay un problema. La temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Cómo se transforma una temperatura a Kelvin? A ver, ¿quién se acuerda? Chicos, temperatura Kelvin. A ver, necesito su ayuda. ¿Cómo llevo mi temperatura a Kelvin? A ver, Celsius. ¿Se acuerdan o no? Celsius 219. más 273 es igual a ¿qué? A Kelvin, ¿no? Ahí está. Entonces decimos, súmale, ¿cuánto sería 127 más 273? A ver, acá sería 400 Kelvin. A ver, confirmen. 127 grados Celsius serían 400 Kelvin. A ver, confirmen, por favor. ¿Sí? Y 327, ¿cuántos Kelvin serían? A ver, estamos aplicando esto a la temperatura, porque te han dado en Celsius, pues tú quieres Kelvin. No se olviden, señores, ¿verdad? Escuchen, siempre que trabajen un problema de gases, siempre lo van a resolver en, acuérdate, en Kelvin, ¿ya? Siempre un problema de gases se resuelve en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Ok, listo. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a ver acá. Ya.
Ok, continuamos, disculpen ya. Entonces, ¿cuánto valdría, señores, la otra temperatura en el punto 2? Porque en el punto 1 vale 400 Kelvin y la presión 1 vale 0,24 atmósferas. ¿Cuánto vale en el punto 2? A ver acá. Chicos, ¿acá cuánto vale? 600 Kelvin. Pues, a ver, ¿me escuchan o no me escuchan, amigos? 327 más 273, ¿cuánto da en Kelvin? 600 Kelvin. Ahora, esos datos voy a reemplazar aquí para ver cuánto sale la presión 2. Presión 1 dice que es 0,24, ¿ya? Temperatura 1 dice que vale 400, ¿ya? Luego decimos, acá temperatura 2 vale 600 y quiero saber cuánto vale la presión 2. Entonces, amigos, ¿cuánto vale P2, por favor, acá? ¿Quién me ayuda? A ver, sería, a ver, señores, atentos, ¿cómo sería acá? Los escucho. Sería 0,24 por 600 entre 400. A ver, ¿cuánto tendría acá? 0,36 atmósferas. Entonces, esta última proposición, ¿era verdadero o era falso? A ver, señores, verdadero, ¿no? Porque dice que es la presión final. Entonces, era falso, me parece que aquí era verdadero. Verdadero, la clave dado. A ver, ahí está, señores, por favor. Una capturita esta pregunta. En la gráfica tenías que tomar los 2 puntos, amigo. ¿Ya? Tenías que tomar los 2 puntos para que puedas aplicar, pues, en esos 2 puntos. ¿Ya? En esos 2 puntos aplicas ahí la formulita. ¿Ok? Ya. Seguimos entonces. ¿Ya está? Listo, señores. Problema 3 ya está. A ver, ese es el solucionario, ¿ya? Vamos por el problema 4. A ver, ¿qué nos trae el problema 4? Ya, el problema 4. Ahí es la D. Ya. El problema 4 es un problemita bonito. Hay que acomodarlo bien nada más para que podamos resolverlo de manera exitosa. Dice, a ver, dice que en los invernaderos, el enriquecimiento, ¿no? El enriquecimiento con dióxido de carbono permite que los cultivos alcancen potencial fotosíntesis. No está en la ecuación, ¿ya? Y determina el volumen de dióxido de carbono. Mira esa preguntita, ¿no? Qué interesante. A ver, acá voy a subir un poquito para poder desarrollar el problema sin mayor percance, ¿ya? A ver, vamos a ver. Este problemita se desarrolla en 2 partes, ¿ya? Hay que entender eso, ¿ok? Ya. Miren acá. Lee el problema conmigo. Dice, te dice determina el volumen de dióxido de carbono. O sea, profesor, quieren que yo determine el volumen de CO2. Ya, bacán. Pero lo raro es que me piden el volumen y me dan de dato la temperatura. La temperatura dice que vale 227 grados Celsius. Señores, pregunta, ¿pueden ustedes trabajar en Celsius o no se puede trabajar en Celsius? A ver, cuando No, haces un problema de gases, no se puede trabajar en Celsius. ¿En qué trabajamos? ¿En qué unidades se trabaja? En Kelvin. ¿Sí o no? ¿Cómo pasas de Celsius a Kelvin? Dime, ¿cómo pasas de Celsius a Kelvin? Le sumas, acuérdate, de Celsius a Kelvin, solo tienes que sumarle 2 y 3. No te olvides, para pasar la temperatura de Celsius a Kelvin, le suma 2 y 3. ¿Cuánto sería 227 más 2 y 3? A ver, chicos, sería 500, confirmen. ¿Sí? 500 Kelvin, ya va acá. La presión dice que vale 624. Ahora me han dado la presión. Ya sé, profe, le aplico pavito a pavito. No, amigos, mira. En este problema te han dado el R. Ah, ¿cuánto vale el R? Como la presión está en atmósferas, ahora el R es un dato y te lo han dado como 62,4 porque está, en este caso, el R está en milímetros de mercurio. ¿Ok? R está en milímetros de mercurio. Listo, ese es el valor del R. Entonces, te piden el volumen, te dan la temperatura, presión y te dan el R. ¿Qué fórmula debes aplicar? ¿Lo tienes o no la fórmula todavía? ¿Qué fórmula deberías aplicar ahí? Ah, ¿lo tienes o no? Aquí debes aplicar el pavo ratón. Pavo ratón. Pero si te piden hallar pavo ratón, ¿qué te está faltando para aplicar pavo ratón? El volumen te piden, la temperatura te dan, presión te dan, R te dan. ¿Qué te falta? ¿Ah? ¿Qué te está faltando? Mírame. El número de mol. Tú necesitas el número de mol para aplicar pavo ratón. Profesor, ¿y ahora de dónde voy a sacar el número de mol? Ajá, por eso hay dato, dice.
Determina el volumen de dióxido de carbono producido por la descomposición de 96 gramos de metano. O sea, te han dado de dato 96 gramos de metano para que hagas esta estequiometría. Porque con esos 96 gramos de metano, la pregunta sería, ¿cuántas mol de CO2 se obtiene? Pero nosotros sabemos que cuando arriba esté en gramos, abajo debo poner un dato en gramos. Y cuando está arriba en mol, ponemos mol. El coeficiente debe ir en el mol, o sea, un mol. Un mol, ¿cuánto de metano utiliza? Un mol de metano, pero no vas a poner un mol. Como esté en gramos, multiplicas por su masa el metano. ¿Cuál es la masa del metano? Mira, ve, bendito nuestro Señor. CH416, me han dado de dato la masa del metano. Ah, tengo mol, tengo los gramos. ¿Y qué aplico ahí, amigos? Estequiometría, pues, ¿ves? Ahí está. ¿Cuánto sale las moles a ver que se produce en esa reacción, señores? Sería 96 por 1 sobre 16. Profesor, ¿sale cuánto, amigos? ¿6 mol o no? A ver, ¿me ayudan? 6 mol de CO2. No sé si me dejo entender, señores. Y esas 6 mol lo voy a poner acá abajo, mira, ve. Porque la presión es 624. ¿El volumen cuánto vale? No lo sé cuánto vale mi volumen. R vale 62,4, ¿no? 62,4. Y por otro lado, no, por otro lado, ¿la temperatura cuánto vale? La temperatura vale, acá dice 500, ¿no? ¿Y N cuánto vale? A ver, N cuánto vale. N vale 6, ¿no? Lo hice. Operando esto, señores, ¿cuánto sale el volumen? A ver, el volumen acá, ¿sabes cuánto sale? 300 litros. Pero, profesor, ¿de dónde? 300 litros libera de ese gas. La clave sería casa, ¿no? Miren, ve, este problema ya acá lo he resuelto de manera ordenada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, señores? A ver, por favor, si me ayudan. A ver si fueran tan amables. ¿Ok? Ahí hemos resuelto ese problemita. ¿Ya? Ese problemita. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ok. Profe, Dime, amigo. ¿en qué parque nos darían el dato de 44 ahí? Por gusto, amiguito. Ya no se hace nada. No. ¿Distractor, profesor? ¿Cómo? Un distractor, digo. En realidad hay alumnos que a veces lo que pueden hacer es con estos 96 gramos de metano, lo dividen entre 44 y hallan las moles de metano y hacen estequiometría mol a mol. O sea, lo podrías usar, podría usarse, pero en el método que yo empleo no, porque solamente estoy directo haciendo los gramos con los gramos, ¿no? Y las mol con la mol y ya saqué. Para el método que yo apliqué no era necesario, pero quizás otros alumnos tienen otros métodos que sí podrían usar, ¿no? ¿Estamos? Ok. Una fotito, a ver, la 4. ¿Sí? Ya. Seguimos. Hay un problema más de gases que es esta. Te voy a enseñar con bastante paciencia. No tengo mucho tiempo, tú sabes, pero sí necesito que me entiendas. Este problemita es muy bonito. ¿Ya? ¿Qué pasa, profesor? ¿Qué pasa cuando yo tengo varios gases? Y este es un problema clásico. ¿Qué pasa, profesor, cuando tengo varios gases? Te lo voy a explicar acá, suficiente. Lee conmigo, dice. El heliox es una mezcla de helio y oxígeno utilizado en el buceo. O sea, imagínate que tengas un tanque de heliox, ¿no? Un tanque de heliox, ya. Este tanque de heliox está formado, según el dato del problema, lo que dice está formado por helio y oxígeno. ¿Cuánto de helio hay? A ver, lee por favor, ahí dice, ¿no? ¿Cuánto de helio tenemos? 96 gramos. Ya. ¿Y cuánto de oxígeno tenemos? A ver, lo leen o no? A ver, ¿cuánto de oxígeno tenemos? 64 gramos. ¿Ya? Quiero que entiendas que cuando en un examen te den dos gases, porque el anterior hablaba de un solo gas, del CO2, y el anterior hablaba de un gas, cambia su presión, volumen. Pero aquí ya esto hay dos gases. Cuando hay dos gases, tú de frente dices, profesor,
El tema es mezcla de gases. Y no te asustes, tú de repente te vas a asustar y decir, profesor, ¿y ahora qué hago? Mira, tranquilo, amiguito. Es una mezcla de gas. Nada más, hay 2 gases, pueden haber 3, no te asustes. Un consejo, señores. Lo primero que tienes que hacer es llevarlo a mol. Eso sí, primero lleva tus gases a mol. ¿Cómo llevo a mol? Entre su masa molar. Profesor, ¿y cómo sé su masa molar? Señores, ¿cuánto es la masa molar de helio? 4. Y de oxígeno, 32. 96 entre 4, señores, ¿cuánto es? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? 24. A ver, 96 entre 4, ¿cuánto es? 24, señores, confirmen sí, ¿no? Ya, 24 mol de helio. ¿Y cuánto es oxígeno? Oxígeno sería 2 mol, ¿no? Ya. Hasta ahí me dejé entender cómo ayer mol, chicos, a ver. Hasta ahí me dejé entender cómo ayer las moles. 24 y 2 mol. Ya. Ahora quiero que sumes. 24 más 2, ¿cuánto sería? 26 mol. Estas moles que acabas de hallar, en química se conocen como moles totales, porque has sumado las moles totales de la mezcla. ¿Y por qué es importante las moles totales? Porque te han dado también el volumen total, que es 123 litros. El volumen total es 123 litros, mira. Y te han dado también la temperatura total, que vale, en este caso, dice 27 grados Celsius. Pero tú ya sabes que no puedes trabajar con Celsius. ¿Qué tienes que hacer? A ver, señores, ¿qué hacen cuando les dan en Celsius? Le suman 273. ¿Y cuánto sale 27 más 273? ¿Alguien recuerda? 300 Kelvin. Profesor R, acá se les olvidó darles R, disculpen todos. Debieron darles R. R vale 0,082, ya les dije antes. Debieron darles de dato, ahí sí disculpen, se le ha pasado dar el R acá. Pero yo se los estoy dando, ¿ya? Ahí debieron dar el R. ¿Y tú sabes por qué te dan todos estos datos? ¿Qué falta? A ver, si tienes mol, volumen total, temperatura total, te falta. ¿Qué falta ahí? Falta la presión. Y justo dice, determine la presión parcial. Profesor, ¿cómo puedo calcular la presión parcial de helio? Mira, la presión parcial de helio dice que se calcula dividiendo las moles de helio, que ya sé que vale 24, sobre las moles totales, que ya sé que vale 26, pero dice que tienes que multiplicarlo por la presión total. Pero profesor, yo no tengo la presión total. No, pues. Y si quieres hallar la presión parcial de oxígeno, o sea, del oxígeno nada más, la fórmula es la misma. Sería mol de oxígeno sobre moles totales por la presión total. O sea, profesor, usted me está diciendo en pocas palabras, a ver. Usted me está diciendo que si yo voy a un examen y me piden hallar, como en este problema, presión parcial, ¿no? Porque te están pidiendo ya la presión parcial de cada componente, ¿no? Si vas a un examen y te piden presión parcial, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. La presión parcial la vas a decir que es igual, flechita, la presión parcial de X es igual a las moles del X, moles de X, sobre moles totales multiplicado por 100. No, disculpen, estoy hablando. Multiplicado, no es por 100. ¿Por qué sería acá? A ver, ¿por quién se multiplica ahí? Por la presión total. Profesor, ¿y cómo calculo la presión total? La presión total es la presión de todo, pues, señores. De todo el sistema, ¿no? La presión total, aquí es la presión de todo el sistema, ¿ya? Por eso decimos presión total. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, ¿dónde hay presión total? ¿Cómo hay presión total? Acá, mira, ve. Acá le vas a aplicar el pavo ratón total. Presión total por volumen total
es igual a rata y mol total. Presión total sería lo que quiero hallar. Volumen total es 123. R es 0,082. La temperatura, ¿cuánto es la temperatura acá? 300. 300. ¿Y las moles totales cuánto vale? 26. ¿Cuánto vale volumen total aquí, por favor? A ver, los leo. A ver. A ver, señores, ¿alguien ahí tiene, disculpen, la presión total? Porque ya tenemos todo, pues mira, ve, presión, volumen, no, presión estamos hallando, tenemos volumen, temperatura R, ¿no? Entonces acá tenemos, nos falta la presión total. ¿Cuánto sería la presión total? A ver, operando, señores, ahí, a ver. Este es el ejercicio número. ¿Cuánto, amiguito? ¿Cuánto? 5,2. 5,2, qué bonito, vamos a ver si es cierto. A ver, 5,2 atmósferas. Ya, a ver. Ahí está. 5,2. A ver, sería 5,2 ya. Está bien, sale 5,2, ¿no? En el caso de la presión, ya. Ahora, vamos acá arriba. ¿Cómo calcularía, profesor, entonces? Como ya tengo, mira, ve, ya tengo la presión total, que le ha aplicado Pavo Ratón, ¿no? Una fórmula bien conocida por nosotros. Entonces, ese Pavo Ratón no te olvides, ¿ah? Este Pavo Ratón no te olvides. Ya. Vamos a reemplazar, a ver. Sería entonces, presión parcial de helio sería las moles de helio, que sería 24 sobre 26, ¿no? Que es las moles totales, por 5,2. ¿Cuánto sale eso, por favor? Ahí me parece. A ver, ¿cuánto sale? 24 sobre 26 por 5,2. Ahí sale 4,8. A ver, opérelo, por favor, atmósferas. Y acá saldría 2 sobre 26 por 5,2, ¿no? Igual, acá sería, ¿a cuánto tendríamos acá? Sería 0,4 atmósferas, ¿ya? A ver, verifiquen, por favor, señores. ¿Es cierto o no es cierto? A ver. Sí, ¿no? Ya. La clave sería entonces la B. No se olviden que entonces cuando te pidan hallar mezcla de gases, acá, cuando te pidan hallar mezcla de gases, ¿ok? Es importante tener la presión total. O sea, el truquito está en tener las moles de cada uno y también la presión total. ¿Ya? Captura, chicos. A ver, captura, por favor. ¿Quiénes van a tomar captura? A ver, ese es un problemita de gases. ¿Ya? Captura, a ver, por favor. Tenemos 4 problemas. 8 o 9. 8, ¿no? O 9, a ver. 8 ya. Nos faltan 3. Vamos, señores. Vamos a hacer ahora tema estado líquido. Algo rapidito nomás. ¿Ya? Y después estado sólido. Vamos. ¿Ya está? Listo. A ver, esta pregunta la voy a dejar para el final. Voy a repasar un poquito estado sólido. Vamos a ver, dice, ¿qué tenemos aquí para estado sólido, no? Ok, ya. Miren, a ver, vamos a ver acá. Estado sólido. Los estados sólidos, sus características generales son las siguientes. Miren, chicos, a ver, atentos, ¿ah? Los estados sólidos, dice, predominan la fuerza de atracción entre sus partículas. Claro, están muy juntos, ¿no? Sus partículas poseen movimiento y vibración. Acuérdense, las partículas y los sólidos apenas si vibran, ¿no? Poseen forma y volumen definido, claro. Y los sólidos son incompresibles, o sea, no se pueden, incompresibles, no se pueden comprimir, ya no se pueden comprimir, pues no se puede reducir el volumen de un sólido por presión. Hay dos tipos de sólidos,
los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. ¿Ya? Yo te voy a resumir esto en un cuadrito para que me puedas entender mejor. Pero analicemos esta pregunta, mira, ve. A ver, uy. A ver, un ratito. A ver. Yo te voy a resumir esto en un cuadrito, ¿ya? Préstame atención porque si no, nos vamos a demorar un montón. Ya, a ver, préstame atención acá. Vamos a dibujar un cuadrito, ¿ya? A ver, insertar un cuadrito y te voy a explicar todo en un cuadrito. ¿Qué te parece? A ver. Vamos a ver acá, ¿listo? Un cuadrito. Ya, creo que ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Vamos a jalarlo hacia abajito. Ya. Quizás hacia acá. A ver, presten atención. Te voy a resumir la clase en un cuadrito, ¿ya? A ver. A ver, préstame atención, por favor. Cuando uno habla de un sólido, lo primero que tienes que recordarte es que tenemos, a ver, dos tipos de sólidos. Tenemos un sólido amorfo, ¿ya? Un sólido amorfo. Y tenemos por otro lado un sólido cristalino, ¿ya? Un sólido cristalino. Profesor, ¿cuál es la diferencia en un sólido amorfo y un sólido cristalino? Ya. El sólido amorfo, como dice su nombre, no tiene forma. En cambio, los sólidos cristalinos sí presentan forma cristalina, presentan una red. Entonces tenemos acá el amorfo y tenemos al cristalino. En el sólido amorfo, una característica de un sólido amorfo es que los sólidos amorfos tienen, o mejor dicho, no tienen punto de fusión definido. Mira, o sea, pueden derretirse a diferentes temperaturas. No tienen punto de fusión definido. ¿Ya? Ese es un dato muy importante en los amorfos. Los amorfos no tienen punto de fusión definido. ¿Ya? ¿Ok? En cambio, señores, los cristalinos sí tienen punto de fusión definido. Ese es un dato muy importante y una diferencia interesante. Los cristalinos tienen punto de fusión definido, ya. Ok. Ahora, por otro lado, los amorfos se dice que tienen orden de corto alcance. O sea, a veces internamente pueden querer ordenarse, pero el orden en el transcurso del espacio se va desacomodando. O sea, tienen orden de corto alcance. Tienen orden de corto alcance. ¿Ya? Tienen orden de corto alcance. En cambio, los cristalinos tienen orden de largo alcance. O sea, a lo largo de la estructura son bien ordenaditos. Tienen orden de largo alcance. ¿A qué me refiero con esto? Mira, ve. O sea, cuando uno se imagina, mira, cuando uno se imagina a un amorfo, yo me imagino así, pues, ¿no? Un amorfo, me imagino partículas, todo es ordenadas, a lo que salga. ¿Ves un orden acá? Mira, no sé si tú ves un orden. En cambio, acá no, mira, ve. Mira acá. No sé si acá ves un orden tú. ¿Dónde ves un orden? A ver, ¿en el amorfo o en el cristalino? No sé si ves un Perdón, orden. Dime. su micro está medio raro. Está A ver. escuchándose. Ujú. Algo lejos, a ver, me voy a acercar más, quizás me ha alejado un poco el micro. Ahí, ¿qué tal? A Se ver, escucha robotizado, profesor. Se escucha acá, ya. robotizado. Ujú. A ver, Sí. vamos a solucionar.
¿Los demás escuchan robotizado? A ver, el resto, ¿cómo está No, escuchando? yo lo escucho bien. Ya, mira, claro, ¿por qué hago la pregunta? Porque si todos escuchan robotizado, es mi internet. Pero si alguno de ustedes escucha robotizado, entonces el problema puede ser la red específica de ustedes, ¿no? Entonces, si solo un alumno o algunos me están escuchando robotizado, entonces el problema puede ser su red, muchachos. Ahora, si todos me escuchan robotizado, ya pues no, ahí sí es mi red. Entonces, quizás si tu red está un poquito lenta, algunos consejos que yo les puedo dar es cierren el internet en otros dispositivos. Por ejemplo, cuando yo dicto clase, yo apago la televisión, apago el wifi de mi celular, ¿no? O sea, el único dispositivo que está conectado es mi laptop al internet, no hay más. Ya después prendo la TV, Netflix, lo que sea, ¿no? Igual ocurre también. Ahora, también apago la cámara. Ustedes dirán, pues, ¿por qué usted dicta con cámara apagada? Es que, señores, dicto con la cámara apagada porque cuando uno dicta con cámara prendida, obviamente el internet es más lento, no consume la. Entonces, son consejos que les puedo dar. ¿Ya? Pueden salir y volver a entrar también sin problema, ¿no? De repente actualicen un poquito su dispositivo. Les voy a dar 30 segundos. A ver, salgan y vuelvan a ingresar. Les voy a dar 30 segundos para que actualicen, ¿no? Y podamos continuar con la sesión, ¿no? Vamos bien con la clase, ¿no? Vamos bien. A ver, ya estamos listos. Ok, señores. Ya. Entonces, te voy contando. Te decía que como puedes ver los cristalinos hay un orden en sus partículas. En cambio, mira los amorfos. ¿Ve? ¿Qué orden hay acá? Uy, acá no hay nada, ¿ve? Acá no hay futuro, ¿ve? ¿Qué es esto? Mira, ve. Ay, Dios mío, ¿ve? Está todo desordenado. Mira, ¿ve? ¿Qué está pasando acá, profesor? Mira, terrible, ¿ves? Te das cuenta entonces que en los sólidos amorfos no existe un orden de sus partículas, ¿no? Mira, ve, acá también como que bueno, pues ahí algo se puede rescatar, pero te das cuenta entonces que el orden de los sólidos amorfos es un orden de corto alcance, ¿no? O sea que no hay un orden repetitivo, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Que es un orden de corto alcance y largo alcance, ¿no? Tiene orden, y acá le he puesto incluso orden de largo alcance, voy a escribirle. Tiene orden de largo alcance, ¿ya? Tiene orden de largo alcance, ¿ya? Entonces, tiene orden de largo alcance. Listo. Son datos importantes que hay que recordar. Ahora, te cuento algo. ¿Cuáles son, profesor, los ejemplos más típicos del amorfo? Por ejemplo, tenemos el vidrio, ¿no? Tenemos el vidrio, tenemos el caucho. Son ejemplos de amorfos. El caucho. Tenemos también la madera, ¿no? Que son sólidos de tipo amorfos. Pero ¿sabes quiénes son los cristalinos? Los cristalinos se dividen en 4. A ver, te voy a enseñar, ¿ya? Hay un sólido cristalino que se le llama iónico. Hay otro sólido cristalino que se le llama covalente. Hay otro sólido cristalino que se le llama molecular. ¿Ya? Hay otro sólido cristalino que se le llama molecular, ¿no? No sé cómo, la mayoría de alumnos se confunden covalente y molecular. Hay otro sólido cristalino que se le llama metálico, ¿ya? ¿Saben cómo se van a dar cuenta ustedes cuál es cuál? Mírenme, facilito. Cuando una sustancia forma enlace iónico, obviamente el sólido, ¿qué es? Lógico, ¿no? Si forma enlace iónico, el sólido es iónico. ¿Ok? Si forma enlace metálico, ¿el sólido qué es? Obvio, pues no es un sólido cristalino metálico. Entonces, cuando forma enlace metálico, un ratito, uy, mi perrito ladra. Entonces, ahora sí, te decía que en el caso del metálico se llama enlace metálico, o sea, tiene enlace metálico, no el sólido cristalino metálico. A ver, ¿mi audio está prendido? ¿Sí se escucha ya?
Ya se escucha, listo. En cambio, el covalente y el molecular, ambos se parecen porque ambos tienen enlace metálico. Tanto el sólido covalente como el sólido molecular tienen enlace covalente. Pero tú dirás, profesor, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre un sólido molecular y un sólido covalente? ¿Sabes cuál es la diferencia, amigos? Que uno forma molécula y el otro no forma molécula. Profe, no entiendo. O sea, ¿los dos tienen enlace covalente? Sí. Pero uno de ellos forma molécula y el otro no forma molécula. ¿Cuál crees que es el sólido que forma molécula? A ver. ¿Cuál crees que es el sólido que va a formar molécula? Obvio, pues, el sólido molecular. ¿Y quién no forma molécula? El covalente. Un ejemplo, profesor, de iónico, por ejemplo, un compuesto iónico podría ser el NaCl, es un sólido iónico. Podría ser también el potasio cloro, KCl, ¿no? Y todos los iónicos van aquí. A ver, un sólido metálico, dime metales, a ver qué metales recuerdas. A ver, amigos, ¿qué metales recuerdan? Plata, ¿qué más? Otro metal que tenga enlace metálico. Oro, que sea un sólido metálico. Cobre puede ser, ya los metales. En el covalente quiero que tengas cuidado, mira. Hay dos que quiero que aprendas. Hay dos covalentes bien conocidos. El carbono, que puede ser grafito, ¿no? Tú sabes que el carbono no está en el grafito, o también el carbono está en el diamante. O sea, puede ser grafito o diamante. Y otro otro covalente es el SO2, el famoso cuarzo, ¿no? Dióxido de silicio. Estos dos covalentes, apréndelo, por favor. Esos son los covalentes bien conocidos, ¿ya? Esos dos vienen, amigos. Siempre estos vienen. Te dicen, ¿cuáles son los sólidos covalentes? Ah, ya, el grafito, el diamante y el cuarzo. Cuando veas esos, dices que son covalentes, ¿ya? Claro, tienen enlace covalentes, forman sólidos covalentes. En cambio, los demás que veas covalentes van a ser moleculares. Por ejemplo, el agua es molecular, ¿no? El agua. Puedes también ahí tener al yodo, ¿no? Al yodo es molecular. Puedes tener acá también al metano, ¿no? Todos los que son, en este caso, al CO2, por ejemplo, hielo seco, ¿no? El hielo seco, por ejemplo. ¿Ok? Estamos. Listo. Ok. Una diferencia entre ellos, para ya resolver ejercicios, es que los iónicos tienen alto, lo voy a poner así, alto punto de fusión, ¿no? ¿Cómo diferencio, profesor, un iónico de un covalente, por ejemplo, ¿no? Ustedes en la cocina tienen sal y tienen azúcar. Cuando lo pones al fuego, ¿cuál se derrite rápido y cuál no se derrite? ¿No? Por ejemplo, si tienes azúcar y sal y lo pones al fuego, ¿cuál se derrite? ¿Han hecho ese experimento alguna vez en casa con una cuchara? Nada. Los moleculares, como el azúcar, se derriten rápido porque tienen bajo punto de fusión. ¿Ya? Bajo punto de fusión, ¿no? En cambio, el covalente tiene, vamos por acá, muy alto le voy a poner punto de fusión, ¿no? O sea, quiere decir que los covalentes van a tener alto punto de fusión acá, ¿no? Y por otro lado, el metálico también tiene alto punto de fusión. O sea, generalmente los compuestos sólidos tienen alto punto de fusión. El que tiene bajo son los moleculares, por eso se les reconoce bastante a ellos, ¿no? Alto punto de fusión, ¿ya? Ahora, ¿cuáles de ellos sería dúctil y maleable? A ver, por ejemplo, vamos a ver entonces, ¿ya? Vamos a responder preguntas, a ver, ya que estamos viendo este caso. A ver, mira acá. Dice, a ver, ¿quiénes podrían ser? Se subliman fácilmente y tienen bajos puntos de fusión. ¿Quién crees que sería? ¿Qué clave? A ver, bajo punto de fusión, ya lo tengo ya. El que tiene bajo punto de fusión, ¿quién es? El molecular. Entonces yo diría, los moleculares tienen bajo punto de fusión y se subliman fácilmente. Acá le voy a poner subliman fácilmente,
¿no? Es un dato que siempre están considerando, entonces subliman fácilmente, ¿ya? Y tienen bajo punto de fusión. Listo. Otro dato. Dice, poseen maleabilidad y ductibilidad. A ver, chicos, ¿quiénes creen ustedes que son maleables y dúctiles? Eso hemos enseñado también. Maleable y dúctil, ¿quién sería, señores? A ver, metálico, ¿no? Entonces los metálicos, aparte de tener alto punto de fusión, son maleable que forma láminas. Y esto de acá, señores, desde la época de los incas, ellos golpeaban al oro para que se vuelva maleable, lámina. Y también hacían hilos, ¿no? Dúctil. Entonces el oro es dúctil y maleable, así como los metales. ¿Ya? Luego dice, no poseen puntos de fusión definidos. Ay. No poseen punto de fusión definido. Acá le puse, no tienen punto de fusión definido. ¿Quién es? Amorfo. Entonces el amorfo no tiene punto de fusión definido. Poseen punto de fusión elevados y son frágiles, o sea, se pueden quebrar. ¿Quién es, profesor? Entonces vamos a poner acá, los compuestos iónicos son frágiles. No sé si alguna vez, a mí me ha pasado, cuando uno compra la sal, te viene un trozazo de sal, como un bloque de sal, y tú lo golpeas y se quiebra como pequeños cristalitos. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿no? En ese caso, un ratito, por favor. Ya está. Entonces, en ese caso, señores, es importante, ¿ya? Recordar esos datos. A ver, acá estamos. Luego dice, entonces sería iónico, ¿no? Y dice, presentan dureza alta y altos puntos de fusión. Esos son los covalentes. ¿Por qué? Imagínate al diamante, pues. El diamante son muy duros. Entonces vamos a poner muy duros o alta dureza, ¿no? Son muy duros. ¿Ya? ¿Qué significa dureza? Resistencia a ser rayado. ¿Ya? Resiste mucho a ser rayado. ¿Ok? Listo. Entonces la clave sería BDECA, ¿no? BDECDA. Clave avión, por favor. Esto tómenle captura. Es un resumen de estado sólido, señores. Ahí les he hecho un real resumen de estado sólido. ¿Ya? Tómenle captura. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. A ver. Listo. Seguimos, por favor. Por otro lado, vamos por acá. A ver. Hay una pregunta más de sólidos, que es esta de acá. Dice, los sólidos en la naturaleza se caracterizan porque conservan su forma y volumen, ya. Dice, los sólidos poseen movimiento y vibración y son compresibles. Falso. ¿Por qué? Porque los sólidos no se pueden comprimir, pues ya lo dijimos, ¿no? Los sólidos no se comprimen. Los sólidos amorfos presentan una estructura ordenada. No seas malo, pues. Los sólidos amorfos, su estructura es desordenada. Algunos sólidos moleculares subliman a presión atmosférica. Esto es verdadero. Hay un sólido bien conocido, molecular, que sublima, que es el CO2. El CO2 sólido, cuando tú lo dejas al sol, se vuelve CO2 gas, sin necesidad de derretirse. Por eso le llaman hielo seco, pues, ¿no? Hielo seco, porque se derrite sin mojar. Entonces, eso es correcto. Algunos sólidos moleculares se subliman a presión atmosférica. Los sólidos cristalinos solo tienen estructura de corto alcance. Falso. Si son cristalinos, deben tener estructura de largo alcance, un orden de largo alcance. ¿El KCl es un sólido amorfo? No, es un sólido iónico, señores. Y es de tipo cristalino, ¿no? Falso. Pregunta 7, señores, casa, por favor. A ver, pregunta 7, casa. ¿Ya? Pregunta 7, casa. A ver. ¿Ya estamos? Ya. ¿Alguna consulta, pregunta? Vamos a ir por el último problema, ¿no?
¿Ok? Y está. Listo. Ok. Listo, señores, seguimos entonces. Ya, si no hay preguntas. A ver, vamos por la última parte de la clase. Lo que nos falta hablar es los líquidos. Hay una pregunta de líquidos. Como tengo todavía 12 minutos y yo los valoro mucho, vamos a hablar de los líquidos. Algo cortito, ¿ya? Los líquidos tienen ciertas propiedades, ¿no? Y las propiedades dependen de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Como dice acá. Las propiedades dependen del dipolo-dipolo, del London, del puente hidrógeno, ¿ya? Hay una propiedad que se llama tensión superficial que nos explica por qué en la superficie del líquido, ¿no? Por qué las partículas se atraen fuertemente y se define como la energía necesaria para que un líquido aumente su superficie por unidad de área. Es decir, es la energía necesaria para deformar la superficie del líquido. En este líquido se forma como una capa, ¿no? Resistente en todo líquido y se llama tensión superficial, ¿no? Por otro lado, la viscosidad, como dice, es la resistencia a fluir. ¿Quién es más resistente a fluir, señores? A ver, de estos 5 gráficos, ¿cuál es el que tiene más viscosidad? Ah, de los 5 gráficos, ¿cuál sería más viscoso? El más viscoso sería el de la derecha, porque demora más en caer. Si yo te pregunto, tú en una cuchara colocas un poco de agua y un poco de miel y lo inclinas, ¿cuál cae más rápido? ¿El agua o la miel? ¿Cuál cae más rápido? ¿El agua o la miel? Obviamente el agua, ¿no? Porque es menos viscoso. Y la miel es más viscoso. Entonces la viscosidad es la resistencia a fluir. La presión de vapor, obviamente, uno dice, ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor, como dice aquí, es la presión ejercida por el vapor de un líquido. Los líquidos que les gusta liberar vapor son los líquidos que tienen más presión de vapor. Y eso va de la mano con la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual hierve el agua, ¿ya? Es la temperatura a la cual hierve el agua. Entonces, el agua puede hervir a 20 grados, a 100 grados, dependiendo del lugar donde esté, pues, ¿no? Pero normalmente a presión normal es 100 grados Celsius el que hierve el agua, ¿ya? Entonces, hay que recordar nosotros que cuando hablamos de, por ejemplo, de presión de vapor, un dato importante, anótenlo por ahí, es que es inverso a la temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque el que tenga más presión de vapor, ¿no? El que tenga más presión de vapor, ¿no? Va a tener menos temperatura de ebullición, ¿no? Menos temperatura de ebullición. Anótenlo eso ahí, por favor. Son inversas. Son inversas la presión de vapor y la temperatura de ebullición, ¿ya? Ok. Entonces decimos, te voy a hacer un resumen de líquidos igual para resolver esta pregunta, está bonita y con esto me despido, señores. A ver, repasen igual los conceptos, ¿ya? A ver, acá. Ya. Necesito espacio. Necesito espacio. A ver, vamos a duplicar esto. Vamos a hacer un pequeño resumen para entender de qué trata esto, ¿ya? A ver, listo. A ver, ejercicio 6, a ver. Lo primero que te voy a contar es que tenemos acá 4 moléculas, ¿ya? Y luego lo que vamos a analizar aquí es estos conceptos. Pero para analizar estos conceptos, yo creo que es necesario que analicemos primero la teoría. Lógico, ¿no? A ver. ¿Qué dice la teoría? A ver, miren por acá. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente. Mira, te lo voy a explicar así, ¿ya?
Dice que las propiedades dependen de la fuerza intermolecular. O sea, uno puede tener tensión. ¿Qué propiedad había? Tensión superficial, vimos, algo rápido. Tensión superficial. Otra propiedad que hemos visto, espero me escuchen bien, podría ser la viscosidad. Ya, la viscosidad. Otra propiedad que hemos visto es acá vamos a ver la temperatura de ebullición o punto de ebullición, ¿no? Como quieras llamarlo. Temperatura de ebullición. Y otra propiedad es, en este caso, otra propiedad es lo que conocemos como presión de vapor. Ya. Esas son 4 propiedades que el alumno debe recordar. Pero ¿de qué dependen, profesor, estas propiedades? Estas propiedades dependen, en realidad, del tipo de fuerza intermolecular. ¿Por qué? Porque mira, dice que la fuerza intermolecular define las propiedades. ¿Cómo así, profesor? Mira, ve. Sabemos nosotros que las moléculas podrían tener diferentes fuerzas. Por ejemplo, hay algunas moléculas que pueden tener, por ejemplo, lo que conocemos como la fuerza puente de hidrógeno. Otras moléculas pueden tener lo que conocemos como la fuerza dipolo-dipolo. Y otras moléculas pueden tener solo la fuerza conocida como London. Entonces la pregunta es bien simple. ¿Y en qué influye esto? Influye porque las moléculas que tengan mayor puente, o sea, las moléculas que tengan puente de hidrógeno van a ser más fuertes que la dipolo-dipolo. Y las dipolo-dipolo van a ser más London. O sea, una molécula que tenga más fuerza, más puente de hidrógeno, va a tener mayor fuerza intermolecular. Entonces se va a cumplir un concepto básico. Mira, escúchame esto porque es importante. Dice, la molécula que tenga más fuerza intermolecular va a ser la que tenga puente de hidrógeno. Y va a ser aquella molécula que tenga más tensión superficial, más viscosidad y mayor temperatura de ebullición. La presión de vapor es al revés, por eso le voy a poner menos presión de vapor. La presión de vapor, señores, es al revés de lo que corresponde, ¿no? De lo que corresponde a una temperatura de ebullición. Entonces, el que tenga mayor fuerza intermolecular va a tener mayor tensión superficial, mayor viscosidad, mayor temperatura de ebullición, pero menor presión de vapor. Tú sabes que todo esto va de la mano, ¿cierto? ¿No? Ya. Pongámonos a pensar entonces. De estas moléculas que me han dado aquí, ¿cuáles forman puente de hidrógeno? A ver, tu opinión importa. A ver, esta molécula de agua, vamos por partes, es una molécula polar porque tiene par libre. Este etanol también es polar, acá hay par libre, claro. Este es un dato muy importante porque la molécula hexano, cuando todo sea carbono e hidrógeno, es una molécula polar, ahí no hay nada que decir. Repito, cuando la molécula tenga puro carbono e hidrógeno está polar, pero acá también hay par libre en el dimetiléter, por eso digo que es polar. Yo tengo que ver si es polar o apolar, ¿por qué? Porque yo sé que las apolares de por sí, una polar ya le voy a decir que tiene London, pues. Esta de acá, la polar, ya yo de frente le digo, tú tienes London, ¿no? En cambio, en las polares tengo que pensar si es puente de hidrógeno o es dipolo-dipolo. Por ejemplo, para que sea puente de hidrógeno, tiene que haber el enlace oxígeno-hidrógeno. Mira, ve acá. Hay. Acá también hay, mira, ve. Acá hay. Y acá también hay por este lado. Mira, hay doble. Hay puente de hidrógeno por la derecha y por la izquierda. En cambio, el etanol solo por la derecha. Entonces vamos a decir que aquí esta molécula de agua y también la del etanol tienen puente de hidrógeno, son las más fuertes, mientras que el hexano solo tiene London y es la más débil. El dimetiléter no forma puente de hidrógeno, ¿por qué? Porque no tiene, pues, ¿no? No tiene no tiene, como puedes ver, es polar nomás, ¿no? Ya, no tiene puente de hidrógeno. Profe, pero tiene hidrógeno, sí. Tiene oxígeno también, pero no están unidos, pues. No están unidos. Entonces, yo te pregunto, si compararas estos dos puentes de hidrógeno, porque ya sabemos que el puente de hidrógeno gana, entre estos dos, ¿quién ganaría?
Porque ya sé que el puente de hidrógeno le va a ganar a todos, eso sí lo sé. Pero entre los dos que tienen puente de hidrógeno, ¿quién ganaría? Va a ganar el agua, porque el agua tiene más puente de hidrógeno. ¿Y sabes cómo se demuestra eso? Porque el agua, su punto de ebullición, ¿sabes cuánto es? 100 grados. Y el etanol es 79 grados. Y ahí demuestras que realmente el agua le gana en puente de hidrógeno al etanol, ¿no? Tal como lo habíamos predecido. Entonces analicemos las preguntas. A ver, ya sabemos que el agua gana, dice. A la misma temperatura, el agua tiene presión de vapor, tiene menor presión de vapor que el etanol. A ver, si yo analizo la presión de vapor del agua y luego analizo la del etanol, ¿quién tendrá mayor presión de vapor? A ver, hemos dicho que el agua tiene más, mira, hemos dicho que el agua tiene más fuerza intermolecular, más puentes de hidrógeno ya. Pero el que tenga mayor puente de hidrógeno, ¿qué significa? Mire, el agua es el que tiene más fuerza intermolecular ya, más fuerza intermolecular. Pero ¿cómo varía eso con la presión de vapor? Menor. O sea, el agua tiene menor presión de vapor que el etanol. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza intermolecular. Ya, listo. Luego dice, y mayor viscosidad que el hexano, o sea, la viscosidad, ahora me piden comparar, ¿no? La viscosidad del agua, ¿quieren que la compare con quién? Con la viscosidad, ya con esto acabamos, señores, un minutito, con la viscosidad de quién, del hexano. Y el hexano es, ¿no? C6H14. Entonces, ¿quién es más viscoso? ¿No? ¿Quién es más viscoso? Entonces decimos, entre el agua y el hexano, el más viscoso va a ser el agua. ¿Por qué? Porque el agua forma puente de hidrógeno y el que tiene más puente de hidrógeno es más viscoso, entonces el agua va a ganar. Por eso dice, a la misma temperatura, el agua tiene menor presión de vapor que el etanol y mayor viscosidad que el hexano, verdadero. La 2 dice, el etanol tiene mayor punto, dice, el hexano tiene mayor punto de ebullición que el etanol, falso, pues. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición del etanol va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el etanol forma puente de hidrógeno, mientras que, ¿no? Mientras que el hexano, ¿qué forma el hexano, señores? ¿Ah? ¿Qué forma el hexano? El hexano solo va a formar, como puedes ver ahí, mira, ve, ¿no? Entonces, la temperatura de ebullición, como puedes ver, del etanol comparado al hexano, el hexano tiene mayor punto de ebullición que el etanol, falso, porque el etanol tiene más punto de ebullición porque forma puente hidrógeno, y si tiene puente hidrógeno es más fuerte, más punto de ebullición. Y la última dice, el etanol tiene mayor tensión superficial. A ver, si hablamos de la tensión superficial del etanol va a ser mayor, claro, porque el etanol que tiene, señores, el etanol tiene puente hidrógeno, mientras que el dimetiléter, su tensión del éter va a ser menor, porque no forma puente hidrógeno. ¿Qué forma el éter, profesor? El éter, lo hemos puesto, el éter por ser solo polar forma dipolo-dipolo. Entonces la tensión del etanol, ¿no? Acuérdate, la tensión del etanol es mayor porque forma puente de hidrógeno y si forma puente de hidrógeno tiene más tensión superficial. Entonces, por eso dice, el etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetiléter, verdadero. Entonces sería la clave E, verdadero, falso, verdadero. Listo, señores. Acabamos, como siempre, a las justas, ¿no? Pero hemos acabado, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, amigos, aquí les pongo las claves de lo que falta, los problemas propuestos para ustedes. Por favor, hay una grabación, revísenlo, analícenlo, ¿no? Ok, listo. Ok, señores, nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias a todos y todas. ¿Ya? Profe, una preguntita fácil. Dime tu preguntita. Sobre el proceso de evaporización y vaporización, ¿son lo mismo, profe? No, ¿O no es lo mismo. Te explico, dame un minuto y te explico. A ver, mira acá. Los demás, si desean, se quedan o pueden ir al break. A ver, te voy a explicar ya que haces la pregunta. Hay tres conceptos diferentes. Vaporización, ¿cierto? Vaporización, ¿no? Evaporación y ebullición, ¿cierto?
Tienes que aprender los tres a la vez. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué significa vaporización? A ver, ¿qué significa vaporización? Vaporización significa cualquier proceso en la que un líquido se vuelve vapor. ¿Estamos de acuerdo? Si tú ves que un líquido se vuelve vapor, es vaporización. ¿Me dejo entender? Ya. ¿Pero qué es la evaporación? La evaporación es cuando la temperatura a la cual está ocurriendo la vaporización es menor a la temperatura de ebullición. En cambio, ebullición se dice cuando ya llegó a la temperatura de ebullición. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua a una atmósfera de presión, ¿tú sabes a cuánto hierve el agua? Chicos, ¿alguien sabe a cuánto hierve el agua? 100 grados. Entonces, si tú estás en 100 grados, en el agua, ¿qué está sucediendo? Una ebullición, ¿cierto? Porque la temperatura de ebullición vamos a decir que sería 100 grados a una atmósfera, claro. Pero si estás por debajo de 100 grados, ponte que estás a 80 grados, ¿no? Estás a 50 grados y el agua está pasando el líquido a vapor, ¿en qué estás? En un proceso de evaporación. La evaporación es un proceso lento, donde el agua líquida pasa a vapor, pero que aún no ha llegado ¿a qué? A la ebullición. ¿Ok? Entonces, vaporización puede darse tanto en una evaporación como una ebullición. En ambos casos hay vaporización, porque en ambos casos, ¿qué sucede? El agua líquida está pasando a vapor, solo que en un caso, vamos a decir, acá es un proceso lento, por lo general, superficial, y acá es un proceso violento, pues. No sé si mi mamá te ha dicho, hijo, el agua está hirviendo, y tú ves como el agua está que se quiere salpicar, ¿cierto? Eso es la ebullición, 100 grados. Pero cuando es lento, suave, es evaporación. Aún no ha llegado a la ebullición. ¿Ok? No sé si me dejé entender. Sí, profe, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense, señores. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Más bien disculpen que a veces el chat ni lo leo. Ah, ya. Si no hay preguntas, hasta la próxima. Ya, listo. Sí, a veces disculpen, señores, el chat ni lo leo a veces porque comparto. Hasta luego.